Bienvenidos al tercer conversatorio sobre educación y sociedad contemporánea en la coyuntura actual, disrupciones y alternativas para el cambio desde la mirada latinoamericana. Un espacio virtual que se repetirá a lo largo del mes de octubre, todos los jueves, de 18:30 a 20 horas, con la participación de autoridades de distintas universidades, académicos y académicas de Latinoamérica, tendientes a poder analizar e interpretar esta particular etapa de la historia que estamos atravesando desde diferentes perspectivas, ámbitos y enfoques. Agradecemos la presencia del rector de la Universidad Tecnológica Nacional, ingeniero Héctor Ayaza, de la rectora de la Universidad Provincial de Córdoba, licenciada Raquel Krauchik, de la directora de la Red Comedi, Red Latinoamericana en Comunicación, Educación e Historia, doctora René Mengo, del decano de la Facultad Regional Córdoba de la Universidad Tecnológica Nacional, ingeniero Rubén Soro, y del director del Departamento de Materias Básicas de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba, doctor Conrado Gallardo. Demás autoridades nacionales, provinciales y municipales, señoras y señores. Este encuentro es organizado por la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad Provincial de Córdoba y la Red Comedi. Antes de comenzar a presentar a nuestros expositores, les recordamos que al finalizar todas las disertaciones se va a propiciar un espacio para preguntas. Las mismas deberán ser expuestas en el chat del vivo de YouTube y el equipo a cargo realizará la extracción de consultas para luego trasladarlas a los moderadores. A los expositores les recordamos que tienen 15 minutos para su disertación y se les avisará 3 minutos antes de que ésta finalice. A continuación, comenzaremos con la lectura de los CVs de los expositores del día de la fecha. Ingeniero Héctor Ayaza, ingeniero químico y especialista en docencia universitaria de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Secretario académico de la Universidad Facultad Regional Córdoba de la Universidad Tecnológica Nacional y subsecretario académico de Planeamiento de Rectorado en la Universidad Tecnológica Nacional. Decano en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba, durante el periodo 2005-2017. Profesor titular de la Cátedra Fenómenos de Transporte de la carrera de Ingeniería Química de la UTN Facultad Regional Córdoba. Miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional, SIN. Coordinador de la transformación curricular de todas las carreras de ingeniería de la Universidad Tecnológica a nivel nacional. Rector actual de la Universidad Tecnológica Nacional para el periodo 2017-2021. En segundo lugar tenemos a la licenciada Raquel Yettini Castro, de Uruguay, educadora social del Instituto Nacional de Rehabilitación, Ministerio del Interior de Montevideo, Uruguay, docente en el Consejo de Formación en Educación Social, Colonia, Uruguay, posgraduada en Educación, Pedagogías, Infancias, Educación Inicial y Primeras Infancias, Flaxo, Argentina, maestrando en Educación con énfasis en Liderazgo Pedagógico, Universidad Católica, Uruguay. Doctor Alexander Rubio Álvarez, director del Instituto para la Investigación y Desarrollo Pedagógico IDEP Bogotá, Colombia, doctor en Educación y Ciencias del Deporte de la Universidad de Baja California, magíster en Investigación y Docencia Universitaria de la Universidad Central de Chile, licenciado en Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá. Doctor Enrique Bambosi, doctor en Ciencias de la Educación, Programa Municipal OEA Alemania de la Universidad Católica de Córdoba, posgrado en Ciencias Sociales del Centro de Estudio Avanzado de la Universidad Nacional de Córdoba, vicerrector de la Universidad Provincial de Córdoba, profesor regular e investigador de la Universidad Nacional de Córdoba, docente de la maestría en docencia universitaria en la Universidad Tecnológica Nacional de la Facultad Regional de Córdoba y evaluador del CONAO. A continuación, presentaremos a los moderadores de este encuentro. La doctora René Mengo, directora de Red Comedi, y el especialista Gerardo Centarti. El señor Dino está atento. René, por favor, activa el micrófono. Buenas tardes a todos los participantes
Desde la Red Latinoamericana Comedi agradecemos a las autoridades de la Facultad Regional Córdoba y a las autoridades de la Universidad Provincial de Córdoba por el aval institucional otorgado a la red, tanto como a todos los que hicieron posible esta organización. También reconocemos el aval al evento académico otorgado por la Universidad Nacional de Villa María. El tema general de este tercer conversatorio, Educación y Sociedad Contemporánea en la Coyuntura Actual, disrupciones y alternativas para el cambio desde la mirada latinoamericana, permite que en el encuentro de hoy se abordase particularmente la visión y acción en retos y desafíos desde las políticas públicas en educación, ya sea desde la gestión, la formación y demás enfoques que contribuyan a que podamos salir fortalecidos de la coyuntura que estamos atravesando. A continuación, el señor rector de la Universidad Tecnológica Nacional, Héctor Ayaza, expone sobre gestión desde la universidad pública en la coyuntura actual, la Universidad Tecnológica Nacional. Bien, buenas tardes a todos y a todas, a la Red Latinoamericana, el agradecimiento por esta invitación, la posibilidad de participar y fundamentalmente también agradecer la iniciativa de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba, de la Universidad Provincial de Córdoba, como brazo extendido de la red para poder llevar adelante este conversatorio. En realidad, también un saludo y un agradecimiento a los colegas comprometidos con la educación de Latinoamérica, de los países que nos acompañan. Voy a abordar este conversatorio desde una óptica muy particular y pido disculpas, no va a ser un abordaje complejo desde lo latinoamericano, ni mucho menos desde la problemática propiamente dicha educación, sino, y como dice el título del panel que me pidieron que abordara, gestión desde la universidad pública en la coyuntura actual, la universidad tecnológica. Para comprender la coyuntura actual, me gustaría destinar 2 o 3 minutos a conocer cuáles fueron los grandes hechos que generaron profundos cambios en el sistema universitario argentino. Y cuando hablo de los grandes hechos que generaron profundos cambios, no me refiero precisamente ni a los desarrollos científicos ni al abordaje de una disciplina con un enfoque determinado, sino a los hechos de profundidad política que en definitiva introdujeron miradas distintas, cambios de paradigmas y lo que es más importante, una mejor conexión del sistema universitario con la sociedad. Desde ese punto de vista, si tomamos lo ocurrido en el siglo pasado, no es necesario ir más atrás porque es una historia, digamos, que tiene otra connotación, pero sí en lo que hace a la Universidad Pública Argentina, tomamos el siglo pasado, que obviamente nace con la reforma universitaria de 1918, con un cambio profundo desde lo conceptual, con un cambio profundo desde la mirada y el concepto de autonomía. También transcurrieron los años y apareció otro ícono de los grandes hechos del sistema universitario argentino del siglo pasado, y es precisamente la aparición, la creación de lo que hoy es nuestra Universidad Tecnológica Nacional, en 1948, nacida como Universidad Obrera Nacional. ¿Y por qué lo pongo en este estamento? Porque en 1918 fue un cambio profundo que hacia la gobernabilidad, que hacia la mirada
del concepto universitario. En 1948, con la creación de la Universidad Obrera Nacional, también hay un cambio profundo. Se daba un mensaje que está íntimamente ligado con el concepto de igualdad de oportunidades, con el concepto de movilidad social, con el concepto de la universidad como un ámbito muy, muy ligado a la vida de la sociedad, a la vida del habitante común, que no estaba ocurriendo hasta ese momento. Posterior, en forma inmediata, en 1949, aparece otro hecho muy ligado al concepto de la creación de nuestra universidad, y fue el desarancelamiento del sistema universitario argentino. Y esto, obviamente, que extendió el concepto de igualdad de oportunidades, teniendo a los estudios superiores como una posibilidad de movilidad social. Y aquí yo me detengo y digo, establezco, es una mirada personal, establezco una importante diferencia. En la aparición de la Universidad Obrera Nacional, siempre lo he planteado como que fue el preámbulo de la gratuidad, mal llamada gratuidad, ¿no? Porque en realidad lo que ocurrió es un desarancelamiento. No es gratis. Precisamente la financia quienes tienen que ser los destinatarios del sistema universitario, que es la sociedad. Y la creación de la Universidad Obrera fue el preámbulo de ese desarancelamiento. La diferencia que yo establezco es que en 1918 lo que ocurrió fue emergente de un reclamo estudiantil, con una mirada muy clara, con un compromiso muy fuerte y que logró resultados, emergente de un reclamo. No es lo mismo lo que ocurrió en 1948 con la Universidad Obrera Nacional y con el desarancelamiento en 1949. Fue producto de una política de Estado. Podemos tener miradas muy distintas, podemos tener consideraciones desde distintos ángulos, pero el hecho concreto es ese, un reclamo estudiantil y luego una política de Estado que tiene que ver con el sistema universitario. Yo agrego en el siglo pasado otro hecho que lo considero relevante y es emergente de una evolución de nuestro país en términos generales, y es el advenimiento de la democracia en 1983 a nivel Estado nacional, pero que también significó en el sistema universitario público argentino el advenimiento de la democracia universitaria, con el cogobierno universitario y con el compromiso de los 4 claustros que componen nuestra universidad. Y en esto también fue pionera nuestra Universidad Tecnológica Nacional al incorporar prácticamente desde el inicio de los procesos de democratización del sistema universitario a los 4 claustros. Transcurrieron muchos años para que el resto del sistema universitario realmente incorporara a la totalidad de los claustros que componen a la universidad pública: docentes, no docentes, estudiantes y graduados. Para mí esos fueron los 4 hechos del siglo pasado que marcaron a fuego, generaron una impronta, generaron paradigmas y con virtudes y con defectos fueron construyendo la universidad que hoy tenemos. En el siglo actual aparecieron también, tal vez no con la misma envergadura, con la misma connotación, pero entendiendo lo estático y a veces cerrado del sistema universitario, apareció en el siglo actual un primer concepto que es el de evaluación, que nace a partir de los contenidos de la Ley de Educación Superior en la República Argentina, con las carreras que son de riesgo. Esto implica que debían tener actividades reservadas, esto implica que deberían ser acreditadas, etcétera, etcétera. Todo esto devino también en todo un proceso de evaluación institucional con etapas de autoevaluación y con etapas de evaluación externa. Y aquí aparece el hecho nuevo del sistema universitario. No había una cultura. Yo siempre digo, a pesar de ser la institución universitaria una institución en donde la actividad cotidiana es evaluar, evaluamos a nuestros alumnos permanentemente desde la función docencia,
Sin embargo, como sistema universitario, no teníamos la cultura de la evaluación, de la autoevaluación y mucho menos de la evaluación externa. La incorporación de los procesos de acreditación con pares, evaluadores externos a la institución, lo considero que genera un cambio profundo, no tal vez en el hecho concreto disciplinar o de la connotación propia de la ley, sino en lo conceptual como criterio de que la autonomía no inhibe la mirada externa, la autonomía no nos exime de que alguien evalúe lo que hemos definido como objetivo institucional y cuánto avanzamos y en qué sentido estamos transitando el camino para lograr ese objetivo institucional. ¿Qué ocurrió posterior? Bueno, también creo yo que en lo reciente se introdujeron algunas otras miradas, un giro de la mirada de los procesos de enseñanza-aprendizaje para ir dejando de lado algún método tradicional. Y aquí le pido disculpas, no hago un enfoque de orden general, sino fundamentalmente de lo que tengo más en mi responsabilidad y por ende un poco más de conocimiento, y es todo el concepto de los procesos de formación de ingenieros, que es el campo disciplinar fundamental de nuestra universidad, y hemos empezado a trabajar desde hace un tiempo, primero con el concepto de competencia, luego con el concepto de actividades centradas en el alumno, y se está transitando ese camino. Fíjense que todos los hechos que yo estoy nombrando significaron importantes cambios, pero todos, o por reclamo estudiantil o por políticas de Estado, fue una iniciativa del ser humano. Fue una iniciativa del sistema universitario, del sistema de gobierno, pero en cambio, en marzo del 2020, no por iniciativa del sistema universitario, sino producto de una situación inédita, sin antecedentes, al menos en las últimas generaciones, y aparece un tema que es la pandemia, la situación que está atravesando el planeta, que desacomodó el planeta desde todo punto de vista, social, económico, repercusiones políticas, rediscusiones de conceptos que se consideraban absolutamente desactualizados, perdidos o resueltos. Y aquí aparece entonces un elemento que fue la pandemia, que trajo como consecuencia la determinación de una cuarentena en el planeta con distintas características, y el sistema universitario argentino frente a esa situación generada exactamente el 20 de marzo del 2020, cuando la primera semana de marzo del 2020, todo el sistema universitario tenía su calendario académico, con su modalidad tradicional, con el esquema áulico, con el esquema presencial. Recuerdo que el sistema universitario público argentino es fuertemente presencial, y esto es una virtud, fuertemente presencial. Sin embargo, el 20 de marzo, con el tema del decreto de cuarentena, de todo el concepto de aislamiento, me circunscribo aquí al territorio argentino, aparecieron algunas disyuntivas. Nuestra universidad creo que reaccionó muy rápido, creo que reaccionó de manera correcta, y tomamos como premisa, que recuerdo que lo hice casi en forma unipersonal, que luego puse a consideración posterior del Consejo Superior, y es 3 pilares, ¿no? El sostenimiento del nivel académico, la contención de nuestros estudiantes y generar un marco de flexibilización necesario y suficiente que hiciera viable la contención de nuestros estudiantes, garantizando el nivel académico. Esto devino en una serie de normas, una serie de cuestiones, pero que en definitiva la tecnología, y que afortunadamente habíamos tomado los recaudos con otros objetivos en el año 2019, de estar muy bien parapetado desde el punto de vista de infraestructura informática,
con el objetivo de comunicar las cátedras, etcétera, etcétera. No sabíamos que iba a tomar el protagonismo que en este año emergente del aislamiento iba a tener. Pero en definitiva, en el mes de abril, nuestra universidad estaba instrumentando en un porcentaje muy alto el desarrollo en forma virtual, que no significa desarrollo a distancia, sino con las herramientas que emulan la presencialidad. Por lo tanto, los métodos de procesos y características del desarrollo seguían plenamente vigentes con el calendario académico previsto en forma virtual. Y hoy estamos transitando esa situación. 3 En minutos. realidad, y me gustaría concluir con esto, ya que me lo están avisando, es que quiero poner en evidencia algo, ¿no? Por un lado, si hay un saldo que nos tiene que dejar esto, que lo que hubiera demandado años de discusión para pasar de un sistema presencial a un sistema virtual, y con el lógico e interesante debate que se podría haber dado, se pudo enfrentar, instrumentar, poner en práctica, incluso evaluarle sus bondades en términos de días. En términos de días. Entonces digo, creo que tenemos que leer muy bien esto, porque el sistema educativo argentino se ha caracterizado muchas veces por destinarle mucho tiempo al diagnóstico, pero yo le agrego a esto que está demostrado que el diagnóstico no cura. El diagnóstico, no nos debemos equivocar, pero el diagnóstico por sí mismo no cura, diagnostica. Esto en medicina es donde uno lo ha aprendido. Cuando un médico dice el diagnóstico es importante, pero con el diagnóstico no se cura. Tenemos que tomar nota en educación, y lo que nos ha ocurrido creo que fue un fuerte aprendizaje, porque con horas claras de debate, despojada de otras connotaciones, porque a veces en las discusiones del sistema educativo está la disyuntiva, ¿no? La búsqueda de lo perfecto, y eso es muy valorable. Lo que no me gusta es perderme lo bueno. Y cuando se dilata exageradamente en el tiempo para lograr la perfección, es altamente probable que no logremos instrumentar ni siquiera lo bueno. O, lo que sería más feo todavía, que la discusión exagerada sobre un cambio de paradigma, sobre un cambio de modalidad, en realidad no tiene nada que ver con el convencimiento, sino que es una forma de dilatar la responsabilidad que se deben asumir cuando hay cambios, y está en nosotros generarlos. Así que me gustaría quedarme con esa síntesis, y una vez más insistir con este concepto, ¿no? La educación cambia porque cambian las condiciones, o digo, la educación cambia porque cambia la sociedad, o es la educación la que tiene la responsabilidad de cambiar a la sociedad. Muchas gracias. A usted, ingeniero Ayasa, el rector de la Universidad Tecnológica Nacional, quien habló sobre la gestión de las universidades públicas en la coyuntura actual. Continuará este ciclo de conversatorio la licenciada y maestranda Raquel Schettini Castro, de Uruguay, y nos hablará sobre educación social en contexto de vulnerabilidad. Bien. Hola, bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Agradecimiento a la Red Latinoamericana Comedi, que me está haciendo la convocatoria y la invitación para estar en este momento, a la Universidad Provincial de Córdoba y a la Universidad Tecnológica Nacional, y bueno, a todos a quienes están presentes en YouTube, viéndonos, y en esta tarde de jueves, a la tardecita, aquí en Uruguay, bueno, y en estas latitudes también. El título del conversatorio de hoy es Retos y desafíos de las políticas públicas en educación, y bueno, bien como Héctor finaliza su exposición, creo que lo que hay que hacer es eso, como unos cambios en lo que tiene que ver en las modalidades y en las formas. Y entonces, bueno, mi presentación refiere directamente a la educación social y cómo esto impacta en los contextos de vulnerabilidad, o lo que hoy día se puede en estos contextos que estamos atravesando. Primero, para presentarme, como bien dijo Gerardo, sí, estoy terminando mi tesis de maestría en educación con énfasis en liderazgo pedagógico.
Actualmente trabajo en la unidad número 5, que es la cárcel femenina de mujeres, que es la única y la más grande que hay aquí en este país, en Uruguay. En este momento tenemos alrededor de 430 mujeres privadas en situación de privación de libertad. Ingreso hace 2 años, va a ser ahora en diciembre 2 años, para trabajar en la subdirección técnica, y ahora estoy trabajando directamente con el director de la unidad en una oficina que se llama Oficina de Reclusión y Convivencia, donde la convocatoria que tengo es poder pensar en sintonía de convivencias y poder pensar en estos lugares como unos lugares donde se pueda transitar y que la persona tenga otras posibilidades al egresar. Estoy a cargo de un piso de seguridad, donde conviven en este momento, al día de hoy, a la tarde, había 36 mujeres, donde por su condición penal están en situación de seguridad, y bueno, más encierro por sobre los encierros y los aislamientos, por la condición penal, por la seguridad que necesitan, y a su vez por los cuidados sanitarios que todavía seguimos teniendo, por más que Uruguay parece que tiene como una pequeña tregua o unas pequeñas condiciones que nos permiten algunas otras libertades. En realidad, en este lugar la libertad está restringida en algunas cosas. Así que bueno, como para empezar, nada, yo cuando me invitan o hago como estas cosas con amigos frecuentemente, trato de contextualizarme, y bueno, estuve viendo y traigo como una cita de Arturo Roig, que es un mendocino, donde hace un par de años su lectura hizo como un impacto en mí, y él nos cuenta que para nosotros no solamente existe la realidad en cuanto está mediada por el lenguaje, que la realidad no es pues la realidad, sino nuestra realidad, o sea, nuestra aproximación a la realidad. Entonces, si lo tomamos desde este lugar, los lenguajes serían lo que nos recubren absolutamente, y es en ello y a través de ello cuando nos identificamos, nos identifican, y así nos van asignando como unos lugares, la tarea, la función, y entonces es por aquí que yo creo que nos vamos a encontrar en este conversatorio, ¿no? Esta tarde tiene que ver con eso, con los lenguajes y con las cosas que podemos empezar a compartir. Entonces, bueno, ¿qué es esto de la educación social Uruguay y quiénes somos los educadores y las educadoras sociales? Primero, somos personas, somos profesionales en el área de la educación, con un componente social, pero con un fuerte énfasis a la educación. Tenemos un saber pedagógico muy específico, con competencias que hacen a la tarea, y con un campo educativo social, donde vamos desarrollando acciones educativas con un grupo de individuos, familias, colectivos, o en este caso, mujeres en situación de privación de libertad, donde este cargo técnico de educadores sociales, dentro de los contextos de privaciones de libertad, es un cargo muy nuevo que el Instituto Nacional de Rehabilitación habilita y estrena hace 2 años, y aunque hemos cambiado la modalidad de gobierno y han habido cambios, seguimos estando dentro del sistema, haciendo esta mirada educativa a los lugares donde el control y lo punitivo es lo que se prioriza por sobre la vida de las personas comúnmente. Estamos para garantizar a los ciudadanos, en este caso, bueno, que tengan algunas condiciones y algunos derechos de su ciudadanía restringidas, pero estamos para garantizar los derechos, principalmente el derecho a la educación durante toda la vida, esto de que nosotros decimos que, bueno, que la educación es un derecho y que esto es algo que no se suspende más allá de la condición. Estamos intentando hacer los máximos accesos al patrimonio cultural, estrategias de mejoramiento de calidad de vida, y bueno, y desarrollamos herramientas que le permitan a la persona en algunos niveles de autonomía o en el máximo de sus capacidades para una integración en esto, en una participación social, donde lo social aspiramos a que sea como lo más amplio y que la persona al salir pueda tener esas posibilidades. Nuestra acción directamente es eso, es transmitir, es transmisión, está centrado en una acción educativa con personas que encuentran estos obstáculos para el ejercicio de la ciudadanía, de los derechos, siendo siempre garantes de los mismos, y en una tarea cotidiana de restituir, de restaurar, de generar estas estrategias para que ese desarrollo de esas potencialidades, oportunidades o el empoderamiento de sus vidas realmente se dé con una finalidad de promover la conformación de estas personas como sujetos de autonomías necesarias, que los va a llevar después a una integración más crítica, más responsables, en lo que refiere a lo social cuando egresan, a lo económico con posibilidades, a lo educativo, lo cultural, y por qué no al ejercicio político como sujetos de derecho, como aconteció la semana pasada. Estuvimos en situación de elecciones municipales a nivel de país, y bueno, y ellas tienen suspendido su derecho a poder ejercer su votación. La práctica educativo-social acontece a partir de un proyecto educativo y en el marco de la vida cotidiana, y siendo aquí siempre parte de equipos educativos de trabajo. Entonces,
pienso, bueno, ¿por qué tenemos que hablar de la educación social y en esta coyuntura tan particular y tan actual, que donde estamos como todos buscándoles la vuelta, como decía Héctor, bueno, nos ha impactado, cómo le vamos buscando, y bueno, busquémosles la vuelta. Y entonces García Molina nos dice que la educación social a lo largo de la historia lo que tiene es eso, se habla más acercando más hacia su apellido que a su nombre, o sea, si pensamos educación social, el apellido sería lo social y el nombre la educación, siempre tendiendo como hacia sus lugares. Es una profesión donde, bueno, tenemos estas dos dimensiones y el desafío es siempre acercarnos a lo educativo, donde la función educativa es eso, es una construcción con un otro y donde hay impactos, impacta en mí, impacta en el otro, y que deseamos que estos impactos sean a niveles sociales, a nivel comunitario, y que, bueno, que la transformación pueda acontecer de esa manera, desde la individualidad, la singularidad, y que impacte en lo comunitario. Cuando pienso en esto de cómo pienso yo en la educación social, me pienso como en esto como en mi experiencia. Y al pensar en la experiencia, pienso en la educación como una experiencia, y bueno, y me retraigo y vengo con La Rosa. La Rosa nos dice que en el convencimiento de que las palabras nos producen sentidos, nos crean una realidad, y muchas veces funciona como potentes mecanismos de subjetivación. Entonces podemos ir pensando que las palabras determinan nuestros pensamientos, y porque no pensamos con pensamientos, sino con palabras, y después de estas palabras el proceso es directamente a la acción, y ahí estamos nosotros, los educadores, las educadoras sociales, en esto, en la acción, en la vida cotidiana y en el ejercicio directo de ir a hacer intervenciones socioeducativas para que estas personas puedan tener otras oportunidades, donde el pensar no es solamente razonar, ni calcular, ni argumentar, sino dar un sentido a esto, a ver, qué es lo que me pasa a mí, qué es lo que te pasa a ti, y poder ir construyendo entre todos estas posibilidades. Entonces se me pensaba que, bueno, en estos tiempos de la coyuntura actual, como se llama el conversatorio, se nos hace eso, poder pensar a la educación, y al decir de Violeta Núñez, nosotros nos referimos siempre mucho a ella, la tenemos muy impregnada en nuestro corazón, pensar la educación como un antidestino. Y esta metáfora lo que hace es traer una potencia de enunciación que nos trae una posición de los sujetos en relación a las políticas sociales y a las educativas. Es como una propuesta acercar del lugar de la educación social y los educadores a una relación en conjunto de personas de las que posiblemente nada se espera. Y más en esta situación y en este contexto donde las personas están en situación de privación de libertad, muchas veces las oportunidades ya llegaron muy tarde, porque en algunas las oportunidades no estuvieron o llegaron a destiempo y han tenido esta situación penal que les hace ir a su situación de privación de libertad, donde sabemos, y como acontece en muchos lugares del mundo, la reincidencia también tiene un número significativo y que hay que tener en cuenta. Entonces, bueno, partimos en eso, de considerar la educación como un antidestino, tratar de que la práctica posibilite una redistribución social de estas herencias culturales, de lo que yo le voy a traspasar a esta persona, de lo educativo, de lo cultural, de una práctica recreativa, de una posibilidad de circulación que, por más que estemos restringidos por la situación y la condición sanitaria y de seguridad, tratamos de garantizar de que la circulación por dentro de la unidad y en algunos espacios más cuidados, ellas puedan circular, y donde eso haya una posibilidad de una transformación, donde hay unos recorridos que se van tejiendo, algunos se destejen, otros se van entretejiendo, pero bueno, es la vida misma, es la vida cotidiana, y en donde en esos anudamientos se abren, se bifurcan unos futuros o unas posibilidades que muchas veces no son predecibles. Y entonces, bueno, pensando en otras personas, Hannah Arendt nos dicen que solo son decibles a posteriori. Bueno, hay cosas que nosotros no podemos garantizar, pero lo que sí podemos garantizar y poder tener la tranquilidad es que, bueno, que dentro de nuestros alcances o de la posibilidad en estos contextos, hacemos los educadores sociales que estas oportunidades empiecen a emerger, a mostrarse, y bueno, y si tenemos estas posibilidades de estar trabajando en algunos lugares más técnicos, donde tenemos el acceso a esto, a gestionar políticas, a gestionar proyectos, a gestionar las oportunidades, a traer instituciones que puedan pensar estos lugares como en estos contextos. Nosotros ahora, la semana pasada, tuvimos la inauguración, que no todas las personas estarán de acuerdo, pero bueno, eso sucede en todos lados. Inauguramos un centro estético, y dirán, un centro estético en una cárcel de mujeres, y lo hemos visto en las redes, dicen, para pintarse las uñas, para maquillarse, y bueno, es una participación público-privada, es un antecedente, es de las únicas primeras veces que se ve este movimiento que una persona de la sociedad civil se acerca con un emprendimiento privado, una señora que es dueña de un spa, de un centro estético que ella gestiona,
Y bueno, y vio en este lugar la posibilidad de pensar mujeres empoderadas, y el centro estético se llama así, Mujeres Empoderadas, y se gestionó en plena pandemia, y fue a través de esto, de una conversación, de un intercambio, de poder acercarla, de poder llevarla, porque a veces uno dice, bueno, sí, estos lugares existen y están, pero hay que ir, hay que estar, hay que confrontarse con estas realidades y hacerlas parte de nuestra comunidad, y saber que son parte de la comunidad, y no que porque estén muy geográficamente situados a las afueras de las ciudades, no son parte de nuestras ciudades. Latour en el año 2019 nos decía que en este sentimiento de perder el mundo, el ahora, ese sentimiento es un sentimiento que es colectivo. Y bueno, y haciendo la referencia directamente a los recursos naturales. Pero nosotros en estas percepciones y en estos meses hemos sentido como que el mundo se nos acaba también y como que se nos ha cambiado la vida, como decía Héctor hace un rato. Bueno, a estas mujeres les ha cambiado la vida muchas veces y les sigue cambiando, y las condiciones y las reglas en el adentro y en el afuera van variando. Entonces yo me pensaba en esto, cómo pensar para sostener y no colapsar. Una apuesta a educar en situaciones, en contextos donde las satisfacciones de algunas necesidades son muy básicas, donde hay que iniciar desde ahí, desde lo más básico, desde, bueno, garantizar una buena alimentación, una buena higiene, que cada una tenga su cama para dormir, cosas muy básicas que dan a la dignidad del ser humano, donde los derechos muchas veces están vulnerados, y sí, vulneraciones tenemos todos, pero por sobre su privación de libertad, ellas tienen muchas más restricciones. Y donde se hace prioritario esto, de poder pensar esto, acciones socioeducativas, donde muchas veces son singulares, donde algunas veces son particulares, para cada una pensar una propia propuesta, y bueno, y en algunas situaciones hay posibilidades de pensar como en la grupalidad, o por piso, o por grupo de personas, o en esta situación para el piso de seguridad de esta unidad. Como educadores, entonces, me sitúo en esto de la idea de poder pensar mi profesión como un oficio que responde a esto, actuaciones específicas en un contexto actual, donde las comunidades demandan nuevas profesiones, pero en esto de poder trabajar con el otro, de no quedarnos solas, de intercambiar, de poder tener la misma escucha empática que nosotros les hacemos en el ejercicio cotidiano con ellas, que también nos suceda a nosotros. Al hablar de oficio, entonces, es hablar como de la ocupación, del cargo, de las funciones. Y añadiendo esta perspectiva de una dimensión, también podemos hablar de vocación, donde el oficio de educar requiere de un porcentaje de vocación, perdón. Porque para estar en estos lugares, sinceramente, hay que estar porque uno está realmente convencido de que, bueno, que hay algo de la posibilidad, hay algo de esto del antidestino, hay algo del inédito viable, hay algo de lo que nosotros queremos transformar. Donde no hay recetas, donde no hay fórmulas, donde es la vida cotidiana, donde en este encuentro con otros se va haciendo la especificidad y se va convirtiendo ¿en qué? En un arte, en procesos creativos, en algo como que va moldeando un barro, donde te enchastrás, donde vas, donde venís, y donde tenés que involucrarte porque hay algo que se va a construir con ese otro, con esas otras que sí, que necesitamos, que es esto. Y lo que acontece ahí es un vínculo, es un conocimiento, y bueno, y lo que mediamos es una relación educativa, porque lo que yo tengo es un vínculo educativo con esas mujeres, con esas personas, y lo que necesito es eso, es un vínculo que tiene un sostén pedagógico, donde la pedagogía social es nuestra disciplina, la que tiene por objeto de estudio nuestra profesión, la educación social por sobre nuestras prácticas, donde nos contribuye a eso, a poder estudiar los modelos vigentes, a ver qué es lo que acontece, someter estos modelos a críticas, realizar análisis, elaborar nuevos modelos de lo educativo, de lo social, de los contextos en situación de privación de libertad, de las condiciones en que están las mujeres, en cómo articular las políticas y en cómo ver posibilidades. Y en esto necesitamos del involucramiento, del adentro y del afuera, donde hay algunas puertas que se tienen que abrir, algunas ventanas tienen que traer otros oxígenos, otras miradas, y bueno, y hay que involucrar a eso. Somos parte de la comunidad y hay que empezar a traer la comunidad para que también se involucre. Esto en el campo de la pedagogía, donde es un campo que no es homogéneo ni tampoco es hegemónico, pero sí tenemos un carácter de emergente, donde desde mi lugar me planteo que, bueno, ¿qué es eso? La pedagogía social me permite prácticamente estar en situaciones de fronteras, de exclusión, de inclusión, pero que bueno, es eso, necesito trabajar en esa frontera, ver los límites y trabajar con una ampliación de esto, una ampliación de lo pedagógico, de lo político, de las dimensiones de las responsabilidades públicas que necesitamos que existan en la educación y en lo social. Estamos en esto, en un tiempo de incertidumbre, como lo hemos... Le quedan 3 minutos. Bien, termino acá. Y entonces esto, como eso, nos invita a pensar en esto, pensar en formaciones de educadores sociales, donde las exclusiones sociales serían como la amenaza al tejido social y en consecuencia de las producciones educativas. Entonces lo que hay que buscar es eso, buscar nuevos sentidos a la tarea de enseñar y a la tarea de educar. Gracias.
Muchas gracias, Raquel, como educadora social desde Uruguay. Y ahora pasamos, le damos la bienvenida al doctor Alexander Rubio Álvarez, quien nos hablará desde los institutos de formación, retos y desafíos en pandemia, y la conexión es desde Colombia. Un gusto, doctor. Buenas tardes. Muy buenas tardes para todos, para todas. Un gran abrazo desde la ciudad de Bogotá. Aquí estamos 2 horas antes, entonces allá son como ya creo que aquí son las 5:10 de la tarde. Creo que ya estamos 2 horas después, pero qué alegría poder conectarnos a través de la conectividad. Soy el director del Instituto de Investigación y Desarrollo Pedagógico, IDEP. Aquí en Bogotá tenemos un impacto sobre 36.686 maestros y maestras de educación pública, pero gratamente este instituto tiene 25 años y en muy pocas ocasiones ha sido dirigido por un maestro. Y yo soy un maestro que viene de trabajar en la escuela pública por 21 años. También trabajo como docente en universidades en programas de pregrado y posgrado, y esto me da un lugar muy especial para hablar desde otra perspectiva. No es la misma la perspectiva del investigador, cuando se hace la dicotomía entre investigador y el maestro en la escuela, y hablar siendo vivencial un maestro de escuela, pero a su vez que ha sido investigador. Y esto ha sido muy potente porque particularmente ha surgido con varios ejercicios que hemos aplicado dentro de la escuela pública y que han logrado ser reconocidos y han tenido un impacto que ha trasegado las fronteras de nuestra ciudad. Tengo grandes amigos, ahora escuchaba a Raquel, en Uruguay tengo amigos, en Argentina tengo amigos, maestros y maestras destacadas por el Global Teacher Prize, ese premio equiparable al Nobel de Educación. Entonces, justo he estado en gran contacto con cada uno de ellos y con cada una de ellas. Y aquí hemos tenido varias apuestas en los temas de investigación. Voy a socializarles algunas de ellas. La primera, que ha sido clave, durante el tiempo de la pandemia, el cual yo llamaría que es ese momento de ruptura o de divergencia. La escuela nos traía en un momento de casi de un continuismo durante 100 años más o menos, y llega esta pandemia y de un momento a otro nos llevó a romper nuevamente la estructura de la escuela y a seguir trabajando desde nuestros hogares, multiplicado el trabajo, pero se nos convirtió en un lugar de investigación. Entonces, voy a contarles 3 apuestas brevemente del trabajo que hemos desarrollado desde la investigación y que está gestando unos frutos bastante importantes para las políticas públicas de nuestra ciudad y por ende de nuestro país. El primero de ellos es una estrategia que hemos denominado Profes en Acción. ¿Por qué Profes en Acción? Profes es la abreviatura que se utiliza, si no estoy mal aquí, no solamente aquí en Colombia, sino aquí en Latinoamérica en general, el profe o la profe. Entonces, nosotros hemos incentivado, tenemos un grupo en este momento de 200 maestros y maestras voluntarios y voluntarias que empezaron a hacer sesiones de clase, pero de una manera distinta. Y bueno, ya después se regularizó y se volvió como más potente, pero la sesión de trabajo, la sesión de clase, generaba una interrelación no solo con maestros, sino con las familias y con el entorno. Entonces volvimos a utilizar unas herramientas que por lo menos hace 30 años o 40 años yo las recuerdo, aquí en Colombia fueron potentes, que era utilizar el radio, el transistor, utilizar la televisión pública, y nosotros las hemos utilizado como herramientas para generar dinámicas de relación con la comunidad. Pero de ahí hicimos una investigación y era mirar la incidencia, y hemos logrado tener una incidencia enorme en aspectos de llegar a la familia, de colectivizar el trabajo y de hacer de la escuela y de estos espacios aulas virtuales gigantes. Y no me refiero como espacios virtuales, sino me refiero como espacios reales donde está la comunidad. Una segunda apuesta, bueno, esto ha tenido millones de interacciones, hemos llegado a 4.5 millones de participantes a nivel nacional y a nivel internacional. Una segunda apuesta que ha sido transformadora es un proceso de mentoring o de mentoría, en la cual empezamos con 3 maestros destacados a nivel de la ciudad. Yo soy juez y parte porque soy el director del instituto, pero además
me pongo la camiseta, como decimos acá, que es, me pongo la camiseta de dirigir una de esas líneas. Pues gratamente hemos sido destacados a nivel mundial con 2 reconocimientos. Uno es el ser finalista del Global Teacher Prize y el otro fue el Global Education Award. Entonces, me ha llevado a tener una buena visibilización con los docentes de la ciudad, a ser reconocido, a ser respetado y a que me vean como un docente que está cerca de ellos. Entonces, invité a 3 maestros inspiradores que han sido finalistas de Global Teacher Prize y que son de la ciudad de Bogotá. Uno es el profesor Luis Miguel Bermúdez, que trabaja temas de género, de sexualidad, que disminuyó la violencia sexual, en este caso el embarazo adolescente, en su escuela. La otra fue una maestra destacada en el ámbito de la innovación y la tecnología, y el otro he sido yo, que he trabajado temas de cuerpo para disminuir violencia en la escuela. Entonces, con los 3, el proceso de investigación y de mentoring consiste en que cada uno de estos 3 maestros sensibiliza a 15 maestros más. Entonces ya vamos en 45 maestros, pero son esos maestros y maestras que inspiran. Cuando observamos maestros que hacen investigación en la escuela, como lo decimos acá, se convierten en islotes o en bichos raros incluso, porque no es habitual que el maestro o la maestra tenga esa connotación de investigador. Y los hemos invitado a hacer ese grupo y a escribir. Los tenemos en este momento haciendo escritura de sus experiencias para que puedan ser, en la fase 2, que se viene en el 2021, replicadas para otros maestros. Las investigaciones nos demuestran algo claro. Cuando un experto habla de educación, los maestros los escuchan y las escuchan, pero con cierta distancia. Pero cuando un maestro le habla de investigación y de educación, el maestro abre todos sus sentidos, porque lo primero que le dice, yo se lo digo, les digo, soy maestro como ustedes, tengo grupos de 45 estudiantes y con ellos he logrado hacer esto. En cambio, cuando el experto le dice, para mejorar la educación tú deberías hacer esto, esto y esto, no les creen porque los ven ajenos a la realidad educativa. Entonces, hemos logrado ese proceso de mentoring que hemos denominado maestros, que inspiran maestros. Hemos desarrollado el proyecto de Profes en Acción, pero además de eso, tenemos transformaciones, investigaciones en transformación educativa, que son otras líneas que estamos desarrollando. Muchas de ellas ligadas a desafíos de transformación escolar, pensamiento crítico, temas de corporeidad, temas de socioemocionalidad. Aquí no le estoy haciendo propaganda a Harari, pero es que este año arranqué el año estaba leyéndome justo el texto e iba en un capítulo en especial donde hablaba de pandemias. Me lo estaba leyendo en febrero y a las 2 semanas estábamos ya todos guardados en casa y yo, wow, ¿qué pasó acá? Pero cuando llegué al capítulo final, me pareció muy interesante porque era el tema del acercamiento, el acercamiento a nosotros mismos. Y es donde rescato todo el tema socioemocional, todo el tema del reconocimiento corporal, todo el tema de repensar, ¿no? Repensar incluso la escuela a partir de esas relaciones. Por favor, me van diciendo cuánto tiempo me queda porque yo arranco aquí con pasión y después cuando me doy cuenta ya llevo 2 horas. ¿Cuánto tiempo me queda, por favor? 7 minutos. Maravilloso, muy bien. Entonces les iba contando que ese tema fue bien importante. Uno, el tema de maestros que inspiran a maestros, y ese es fundamental, utilizando el modelo de mentoring que lo estamos replicando. Incluso tenemos una apuesta que se ha hecho a nivel nacional, que ha sido el Ministerio de Educación, que es el proyecto Todos Aprender, donde se ha hecho a nivel nacional, pero no había tenido un impacto. Nosotros lo tenemos a nivel de nuestra ciudad. Nuestra ciudad tiene más o menos, es que si les digo el número de habitantes es gigantesco. Estoy hablándoles de casi que nuestros habitantes de ciertos sectores. Y la vez pasada que hablaba con Darío Grenny de Uruguay, más o menos la población de Uruguay era nuestra zona, solo la zona norte de nuestra ciudad. Entonces la dinámica es muy, muy potente. Les estoy hablando que tenemos cerca de 800.000 estudiantes de escuela pública, 36.686 maestros y maestras que están trabajando allí. Ahora, si les cuento la educación privada y la educación pública, nos da un número de estudiantes más o menos de 1,5 millones en total. Entonces, solo esa es nuestra población escolar. Hemos hecho también un ejercicio interesantísimo, que es el de, se llama Incentiva. ¿Incentiva qué es?
seleccionamos propuestas destacadas que han tenido relación grande en comunidad con investigación, que han incorporado a la familia, que han incorporado algo que llamamos el empoderamiento. Es decir, a veces nuestros maestros y maestras se ve un modelo dicotómico, me refiero a que solamente se cree que es investigación, lo que se hace desde las universidades y desde las instituciones de investigación, pero nosotros estamos resaltando algo, que es tan potente y valioso lo que hace el maestro en su vida diaria, que ahí es donde está la investigación escolar que tiene más validez. No es la grandota que te hacen en Harvard, en Oxford, sino esa pequeña, esa escolar que ha solucionado un problema que has encontrado en la comunidad, un problema con la escuela, un problema de lectoescritura, un problema de inclusión, un problema de relación de disminución de embarazo, un problema de disminución de violencia. Esas propuestas son las que estamos incentivando para que nuestros maestros y maestras puedan sentirse empoderados y que están transformando. Además, los hemos invitado a escribir. Yo me doy cuenta muchísimo que en la escuela maestros y maestras le tienen miedo a la escritura. Y no me refiero me refiero a la escritura académica, incluso a creer que su experiencia es transformadora. Entonces, los hemos invitado a escribir. Cada uno de estos maestros está escribiendo un capítulo que va a formar el libro. Son 3 libros que tenemos allí iniciando este proceso. Y eso nos da cuenta de que el maestro sea un autor y narre y lleve el seguimiento de su experiencia. Otro ejercicio grande es insertarnos en un modelo, aquí en Colombia se llama el modelo MinCiencias, que es el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entonces, el modelo MinCiencia lo que busca es generar, digamos, apoyo a investigadores, pero nosotros estamos apostándole a esto. Yo he hecho un sondeo con los maestros de la ciudad y con las maestras y les digo, ¿cuántos están en MinCiencias? Me levanta la mano de un grupo de 10, 3 o 4, y les digo, ¿y cómo estás inscrito? Me dice, estamos inscritos porque trabajamos en universidades. Les digo, bueno, ¿y si trabajas en la escuela no te puedes inscribir? Me dicen, no. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Generando grupos de investigación de maestros y maestras que puedan llevar ese modelo de ciencia y tecnología y que sean categorizados como investigadores e investigadoras y tenga tanta validez, nuevamente recalco, en ese lugar de la escuela como espacio de investigación, tanto así como lo tiene la academia como lugar de investigación. Me quedan 3 minutos, doctor. Listo, 3 minutos para cerrar. Entonces, la apuesta grande es generar un maestro investigador, transformador, innovador, pero eso no se construye desde afuera y trayendo grandes expertos, no, se construye desde el tejido in situ, empoderándolos, generándoles acompañamientos escriturales también, generándoles, hay algo hermoso que yo hablaba en una conferencia justo que tuvimos ahora para un foro mundial organizado en Dubái, y es que la palabra para mí mágica es serendipia o serendipity, que es la palabra inspiración e innovación desde la vocación. Y creo que no podemos perder ni la magia, ni la pasión, ni la intención de transformar desde lo que hacemos. Ese es el secreto. No perdamos la emocionalidad de la escuela, no perdamos el deseo de explorar, la capacidad de asombro. A veces creemos que todo ya está hecho. No, asombrémonos con esas pequeñas acciones y seamos rigurosos en escribir, en acompañar y en publicar lo que estamos haciendo. Entonces, estas son líneas que les estoy compartiendo. Yo se las comparto siempre en los diferentes escenarios a presidentes, a ministros, a ministras, pero en esencia, lo que quiero es que maestros y maestras que están conectados con nosotros sepan que son los transformadores y los investigadores de primera mano. Muchísimas gracias para todos y para todas y qué placer estar compartiendo con ustedes este diálogo. Muchísimas gracias a usted, doctor Alexander Rubio Álvarez, desde Bogotá, Colombia. Por último, la exposición del doctor Enrique Bambosi sobre lecturas político-pedagógicas universitarias en contexto de pandemia. Bienvenido, doctor Bambosi, el espacio es suyo.
Está muteado el micrófono, Gerardo. Está en silencio, doctor Bambosi, por favor, si puede activar el micrófono. ¿Estamos ahí? Ahora sí. Bueno, Muchas buenas tardes, gracias. muchas gracias por la invitación. Y decía que iba a hacer una presentación desde una lectura de la pedagogía universitaria, lectura pedagógica universitaria, y ya el título de alguna manera asume una posición que una lectura universitaria y desde lo pedagógico de esta situación habla de distintos territorios. Por eso no solamente afirmo que se habita la pandemia, sino que también tenemos sujetos, y lo vemos en las universidades públicas, que no están pudiendo habitar esta situación. En este punto lo que quisiera marcar es que hablo desde fuentes y posicionamientos. La fuente tiene que ver con una trayectoria académica como profesor regular, investigador hace muchos años, en programas de grado y posgrado en educación universitaria. Hoy hablaba con el ingeniero Aliaza, Héctor, que estoy en la maestría en docencia universitaria en la UTN, Facultad Regional Córdoba, desde la primera clase. También hablo de mi experiencia como evaluador de CONEAU, básicamente en el área de gestión académica, y también desde una experiencia en gestión, habiendo pasado por ser decano, secretario de Pedagogía Universitaria, coordinador de carreras, secretario de posgrado de investigación, y hoy a cargo del vicerrectorado de la Universidad Provincial de Córdoba y como responsable institucional ante CONEAU en esta universidad. Para mí lo más importante con relación a este posicionamiento, a esta lectura pedagógica y universitaria, es que ubico en el centro lo público, la centralidad de lo público. Entiendo que lo público no es una perspectiva natural, sino que es una perspectiva construida, que mirar desde lo pedagógico y desde lo universitario, desde una centralidad de lo público, tiene que ver con una disputa de sentido, y que básicamente es una perspectiva intencional, y que básicamente tiene que ver con la pregunta: ¿cómo colaboran nuestras instituciones en el diseño de políticas públicas? Es decir, ¿cómo colaboran, cómo son usinas de pensamiento, de conocimiento en nuestras instituciones a la hora de aportar soluciones a que lo público sea un territorio donde todos y todas los sujetos sean sujetos de derecho? Y también, y aquí me voy a unir con Héctor, desde las funciones sustantivas que tiene la universidad, que es la docencia, la investigación, la extensión y el gobierno, la gestión, yo voy a hablar desde el gobierno o la gestión. Es decir, no voy a hablar como investigador, sino voy a hablar como un decisor político institucional. Quisiera presentar aquí un interrogante, pero el interrogante también está acompañado de aprendizajes. Una primera pregunta que quisiera compartir con ustedes es: ¿cómo desde la gestión universitaria se tradujeron en propuestas lo que se interpretó, podríamos decir, se leyó, se diagnosticó, se observó, de cómo vive nuestra comunidad educativa las pandemias? ¿Cómo se vive desde una universidad pública, provincial, territorial, las pandemias? Pero creo que a esta pregunta, a estos interrogantes, hay aprendizajes para compartir. En primer lugar, lo he presentado en otras oportunidades, entiendo que la pandemia no es sinónimo de un estado de incertidumbre como sinónimo de vacío. Creo que la pandemia es un estado de la existencia activo, productor de sentido, productor de respuestas, no solamente de interrogantes. Es decir, no entiendo que la incertidumbre sea sinónimo de algo vacío, sino la incertidumbre como un estado de la existencia productor de sentidos, productor de respuestas. Y en esto estamos
quienes estamos a cargo de la gestión institucional de universidades públicas. Y también, algo que parece de sentido común, pero que no lo es que en estos aprendizajes nos hemos dado cuenta que la educación sola no puede. Y aquí aparece la necesidad de una lectura política de lo educativo en el marco de las políticas sociales. Es decir, todas las respuestas socioeducativas, todas las respuestas educativas son necesarias, pero son siempre insuficientes. Y así como está ese interrogante que tiene aprendizajes, yo también quisiera compartir, como lo ha hecho Héctor y los colegas, estos interrogantes que nos han llevado a respuestas desde la función gobierno en las universidades públicas. Entonces podríamos preguntarnos cómo la universidad, que es una universidad pública, resguarda, garantiza el derecho a la educación. Hoy, lo que podríamos definir en términos más contemporáneos, esta continuidad pedagógica. La continuidad pedagógica es una traducción, es una materialización de lo que podemos decir el derecho que tienen todos los habitantes a la educación. Bueno, de alguna manera las respuestas son algunas comunes. Como dijo Héctor, hemos respondido desde aulas virtuales, hemos respondido desde capacitación, hemos respondido desde dar chips, hemos respondido desde acercar a sujetos que estaban deshabitando la pandemia materiales impresos, entre otras acciones. Hemos pensado en posgrados, que es un ámbito, posgrado de investigación, es un ámbito, es una función sustantiva, específica de la universidad. Hemos pensado en posgrados en infancias, en género, en educación sexual integral, en Cátedra de la Paz. Hemos pensado también desde la Universidad Provincial de Córdoba, como el resto de las universidades, en trabajo con la comunidad, con ferias populares, con ONG, con gobierno, con adultos mayores. Hemos trabajado con otras universidades, estamos trabajando con la municipalidad, también con la UTN. Tenemos desde la universidad jornadas de concientización en temas de accesibilidad. Si ustedes vieron, presenté, en la primer diapo, presenté el QR de nuestra universidad como, de alguna manera, un posicionamiento de que una de las formas de contribución pública de las universidades tiene que ver con cómo hacemos que el derecho a la educación sea más accesible, lo que hoy se define como accesibilidad académica. Entonces, jornadas de concientización en temas de accesibilidad, medio ambiente, hoy toda la problemática del medio ambiente en el mundo, pero en Córdoba en particular, es sustantiva. Jornadas culturales, participación en foros universitarios con la municipalidad, con la provincia, con Cáritas. Bueno, hicimos la primera presentación, dijimos que estábamos enunciándonos desde la gestión, desde la centralidad de lo público. Entendimos que este contexto de incertidumbre no es sinónimo de vacío, compartimos interrogantes que nos llevan a aprendizajes, que nos llevan a respuestas. Y aquí, para ir cerrando, quisiera proponer, para pensar, algunos desafíos, podríamos llamar desafíos macroinstitucionales, pensados de las políticas macroinstitucionales, de lo que podemos definir provisoriamente la nueva realidad. No la quiero definir como nueva normalidad, como una nueva realidad que ya la estamos construyendo. Yo creo que uno de los desafíos para las universidades es que la nueva realidad va a ser una realidad atravesada por protocolos. Ustedes saben que la pedagogía ya define a la categoría protocolo como un dispositivo que ejerce una eficacia regulatoria sobre el comportamiento de los actores. Y tenemos que entender en nuestra...
Sí. Le quedan 3 minutos. En nuestras propuestas formativas que vamos hacia una realidad con fuerte eficacia regulatoria, con protocolos provisorios. También tenemos que ver la conectividad como política, no la conectividad como un servicio, sino hoy la conectividad es la forma básica de que sujetos puedan acceder al derecho a la educación. Algo que tiene que ver con el trabajo intersectorial e interinstitucional, lo que hoy se llama la inteligencia en red o políticas concertadas, esta invitación que surge de una red de comunicación, historia, comunicación en el marco de Latinoamérica es la manera de trabajar, compartir nuestros saberes, nuestras preguntas, nuestras ignorancias, es decir, generar un pensamiento prospectivo, comenzar a pensar escenarios a futuros, estar delante de los problemas y no detrás. Y algo que yo agregué básicamente, que seguramente lo compartimos con Héctor, es nos estamos encontrando con sociedades y pueblos empobrecidos. Es decir, cómo trabajamos las universidades en sus decisiones de política institucional en el marco de contextos empobrecidos con la pobreza. Y básicamente seguir entendiendo que las universidades públicas tenemos a la educación como derecho y la educación como deber. Muchas gracias. Bueno, hemos cerrado así entonces estas 4 charlas, este ciclo de 4 charlas. Le doy la palabra a la doctora René Mengo, quien va a comenzar haciendo preguntas que han surgido del chat de YouTube. Bien, vamos a seguir el mismo orden de las exposiciones. Acá tenemos una pregunta múltiple para el ingeniero Ayaza. Yo se las leo a todas juntas y luego usted las contestará, me imagino, unificadas. ¿Cómo calificaría el desempeño académico de los estudiantes ante la coyuntura actual? ¿Cómo resolvieron la pluralidad de acceso a la educación en esta pandemia? ¿Y cómo se prepara para el ciclo lectivo 2021? Bueno, en primer lugar, yo le decía un poco al principio, el profundo reconocimiento a la actitud y a la velocidad de respuesta fundamentalmente de estudiantes y docentes. Por supuesto que afirmar de que hubo adaptación, de que no tuvimos inconvenientes, me parece que sería una versión no respetuosa de la realidad. El gran esfuerzo, el gran compromiso de la institución, de docentes y de estudiantes es transitar esta situación con el menor perjuicio posible. Pero creo que si hay un claustro que se adaptó muy rápidamente, por lo menos en lo que hace a la participación en aulas virtuales, fue el claustro estudiantil. Tuvieron una rápida adaptación en el desarrollo de los cursos. Tal vez hubo más dificultades en los procesos de evaluación. ¿Por qué? Porque en los procesos de evaluación, la ausencia de cultura de evaluación por esta modalidad, la ausencia de antecedentes por parte de docentes y de alumnos, y siempre en una evaluación el estudiante tiene una componente adicional que tiene que ver con que se siente evaluado. Ahí pudo haber alguna dificultad, pero podría yo resumir de que la adaptación fue muy buena. En lo que hace a la pluralidad, no sé bien a qué se refiere con la pluralidad. La pluralidad de acceso. Exactamente, la forma de acceso que han tenido los alumnos en esta situación, pero ya estaban ingresados, ¿verdad? Sí. Entiendo yo que es el acceso a la conectividad y no el acceso al sistema universitario, porque cuando se decreta el aislamiento, ya el proceso de las actividades de nivelación en el ciclo introductorio, seminario universitario, había transcurrido
En tal caso quedaron algunas actividades remanentes. Por lo tanto, la problemática de acceso yo no la enfoco en el ingreso 2020, pero sí la enfoco en el ingreso 2021, porque el ingreso 2021 precisamente es la recepción de las y los estudiantes que provienen del sistema medio que está finalizando en el 2020, con las consecuencias, las dificultades, a las dificultades tradicionales que estamos acostumbrados en el sistema universitario, se adicionarán seguramente las dificultades emergentes de la pandemia. A tal efecto se están realizando acciones, lo conversamos un poco antes del inicio de esta charla, de las acciones de la extensión de la carga horaria de los seminarios, de la extensión de la duración en el tiempo y de la incorporación de un régimen de tutoría de pares, un acompañamiento de estudiantes que aspiran al ingreso, entendiendo de que quien mejor puede ayudar a un estudiante es otro estudiante. Y así vamos a enfocar el ingreso 2021. Y creo que con esto también estoy apuntando al concepto del ciclo 2021. Hoy, pensar que en el ciclo 2021 vamos a tener continuidad de virtualidad, regreso absoluto a la presencialidad, sería jugarse por algo que hay sobrada incertidumbre. Lo que me animo a asegurar, independientemente de cuándo ocurra, que la enseñanza de la ingeniería no vuelve a ser la misma. ¿Por qué? Porque esa característica de presencialidad estructural que teníamos en el sistema público universitario no vuelve a ser la misma luego de esta experiencia acelerada, no sé si por convicción, pero sí por circunstancias. Estamos transitando con resultados que yo me animo a decir positivos. Por lo tanto, a la presencialidad no se la va a poder reemplazar, hacia la esencia de la universidad pública, pero a la eficiencia de los tiempos de presencialidad no tengo dudas que vamos a incursionar. ¿Por qué? La incorporación de tecnología, la incorporación de herramientas que nos van a permitir una mejor eficiencia es un hecho que va a ocurrir. Resumo en esto, la enseñanza de la ingeniería no vuelve a ser la misma en la pospandemia. Muchas gracias, ingeniero Ayaza. Gracias, ingeniero Ayaza. Esta pregunta es para Raquel Schettini Castro, y hay una pregunta doble también. ¿Cómo han llevado a cabo la continuidad pedagógica en este contexto actual y cómo es que surgen estas apuestas sociales de educación inclusiva? Bueno, las propuestas pedagógicas y la continuidad educativa ha estado garantizada desde el primer día, o sea, poseemos por suerte un buen equipo de gestión de la parte educativa con fuerte apoyo estatal, con docentes que ingresan externos y vienen a dar clases de primaria, secundaria, y tenemos 13 estudiantes universitarias que concurren en sus salidas a sus universidades. Pero bueno, en esto de la pandemia, que bueno, que en realidad separó el mundo para todos, lo que se hizo fue activar las mismas redes que se activaron a nivel personal o individual que cada uno puede hacer en su casa. El internet, el área educativa cuenta con una sala de informática muy bien puesta por parte del gobierno también. Así que bueno, en esto de que había restricciones por la circulación dentro de la unidad, que podían acceder poco al área educativa donde tienen todo este sistema de red y de internet, lo que se hacía era el equipo del área educativa gestionaba las plataformas con las universidades, imprimían las cosas y les llevaban, como quien dice, las tareas o los deberes a cada uno de los pisos, y los operadores y los policías se encargaban de llevar la tarea y relevar y volver, o sea, era como eso, fue un trabajo en equipo muy minucioso, muy singular, muy particular, y es eso, el derecho a la educación está garantizado para todas. Las chicas que están en situación de pisos de máxima seguridad, que tienen más restringidas sus movilidades por las áreas más comunes y de tránsito dentro de la unidad, para la parte educativa, sin ser en periodo de pandemia, ellas acceden y salen a estudiar. Hoy día que estamos saliendo, o sea, ya acá Uruguay y a nivel educativo, ya hace más de 2 meses que en realidad se habilitaron las salidas
para estudiar, pero bueno, ellas circulan y estuvo garantizado. Y fue de esa manera, fue un 1 a 1, fue con muchas impresiones, con mucho gasto de hojas, obviamente, de impresora, y bueno, y el poder garantizar eso y la comunicación, el equipo educativo se encargaba de hacer el nexo entre las universidades, las plataformas, y las chicas que estaban cada cual en sus pisos, en sus habitaciones, esperando que la tarea les llegara, y ahora han rendido los exámenes, y se han aprobado cursos, y se ha vuelto como a restituir toda esta realidad de poder ingresar nuevamente los docentes, que ya hace más de un mes que están ingresando, y las clases presenciales con las medidas sanitarias y las apoyaturas académicas entre pares, que también es una modalidad que se usa aquí en Uruguay a nivel universitario, están dadas y están garantizadas. Y la otra pregunta era las intervenciones socioeducativas, o esto, cómo se construye el campo socioeducativo entre los contextos de encierros. En realidad es como una dualidad bastante compleja para poder ensamblar y entramar todo el tiempo, porque bueno, es una situación de privación de libertad, es un contexto donde la mayoría del personal son todos operadores penitenciarios y policía, o sea, del orden de la seguridad. Y bueno, estos cargos son cargos nuevos, y en esta unidad soy la única educadora social, y en el llamado que yo entré, que fue en el año 2018, ingresamos solamente 5 educadoras sociales, las 5 mujeres, y a nivel de país, y en este momento estamos todas trabajando en el área de Montevideo. Pero bueno, es una tarea cotidiana, así como se hace en la vida cotidiana como con ellas, y es como esto, como ir trabajando en el día a día, con el personal, con los compañeros, esto del construir, y cómo uno va transfiriendo, bueno, a veces es a nivel de lenguaje, a nivel de palabra. Nosotros, yo juego mucho con las palabras, y a veces digo, bueno, esto de no son celdas, son habitaciones de aislamiento, no tenemos calabozos, son situaciones de restricciones de circulación, o sea, cómo ir también paradigmáticamente cambiando el paradigma, pero por sobre la tarea que hay que ir trabajando con los mismos compañeros y por sobre los equipos. Actualmente estoy trabajando en el piso de seguridad, y mis pares para trabajar es personal policial, y bueno, y he tenido que tratar de eso, de entender su trabajo para que ellos puedan entender el mío, y para que ellos me garanticen el acceso a la circulación y el poder trabajar en plena pandemia en las habitaciones junto con las chicas adentro, y ellos garantizándome algo de lo que yo necesito, que es la seguridad, de que voy a estar cuidada, de que voy a tener un respaldo ahí de mi persona, por sobre esta tarea que tengo que ir a hacer. ¿Y qué es eso? Es en el encuentro con el otro, no lo puedo hacer virtualmente, con las medidas que correspondan, ¿no? Bien, gracias Raquel. Hay una pregunta para el doctor Rubio Álvarez con respecto a que si los programas de formación se han adaptado en esta coyuntura, cuáles han sido las dificultades, los límites reales a partir de la realidad con que lo ha planteado usted. Bueno, esta adaptación, yo no solo hablaría de los programas, sino a nosotros mismos nos ha implicado cambiar nuestras dinámicas. He visto con gran alegría también, porque veo que la teoría de Feuerstein de la modificabilidad cognitiva se nos está dando. Veo con gusto que maestros y maestras de 50, 60 años, que aparentemente estaban catalogados como se hacen las clasificaciones del analfabetismo digital, el nativo digital, en menos de un mes se volvieron expertos usando salas Zoom, Meeting, Google Meet, Cisco. Entonces, para mí eso es maravilloso, porque nos denota la capacidad que tenemos de aprendizaje constante. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos tenido unos talleres, por ejemplo, los de pensamiento crítico, talleres de análisis, talleres de investigación, talleres de reflexión, y ahora lo que hemos utilizado, y lo hemos utilizado como una herramienta potente, es este escenario. Y lo pongo de ejemplo porque si me hubiesen invitado a esta conferencia para estar presencial en el escenario, nos hubiera implicado unos 3 o 4 viajes a cada uno de nosotros desde los diferentes países, pero miren, la virtualidad nos permite en una sala Zoom estar de 3, 4 países distintos, y quienes nos están viendo también nos pueden observar desde diferentes lugares. Entonces nosotros hemos utilizado esto a beneficio de la investigación y a beneficio de la formación. Entonces hemos continuado nuestros procesos de formación
sí nos ha llevado una dinámica distinta, ¿no? Por ejemplo, el hecho de la virtualidad también nos permite varias cosas. Uno, que la proxemia virtual y lo que se llama la proxemia escénica personal, es decir, todos estamos en nuestras casas, estamos conectados, pero quizás del centro hacia arriba estemos en una versión oficial de presentación y abajo fácilmente puedes estar en ropa deportiva y es una parte de la nueva realidad. Pero ¿qué hemos logrado nosotros? Que nuestros maestros y maestras se conecten, que tengan unos horarios que se han podido regular por lo menos en la conectividad, pero también nos hemos ideado estrategias. Hay una estrategia muy potente que hemos estado apoyando con la Secretaría de Educación de Bogotá, que es Aprende en Casa. Y Aprende en Casa es una plataforma que ofrece múltiples posibilidades y escenarios desde los diferentes espacios académicos, pero también lugares que nosotros hemos utilizado para la formación. Hemos desarrollado un curso internacional, hemos fortalecido lo que antes se prohibía en la educación, que era el contacto con el WhatsApp y con las redes, ahora se nos volvió casi que la única herramienta de comunicación con espacios, con entornos y con sectores. Entonces lo hemos aprovechado enormemente, le hemos sacado, como decimos aquí en nuestra expresión latinoamericana colombiana, el jugo a la médula de lo que se está dando, y fortalezco que los docentes se han podido conectar de diferentes zonas de la ciudad y del país. Dos, que se ha generado un trabajo asincrónico y sincrónico. Y el único pero que yo le coloco, que no es tanto con nuestra labor de la investigación, pero sí lo que he visto es que, lo digo, los maestros y maestras ahora han tenido, ya no son jornadas de 6 y 8 horas, sino de 18 y 20 horas con todos los grupos de WhatsApp y con todas las actividades activas. Es lo único que que le pondría yo de mella, pero el resto ha sido la potencialidad de escuchar las necesidades, de generar la interconectividad, de generar la relación, un diálogo constante y utilizar esto como toda una estrategia. Miren, me he dado 67 conferencias y con esta serían 68 encuentros virtuales internacionales. Aprovecha en menos de 6 meses que tenemos aquí. El año pasado solo alcancé a estar en 13 países y se me fue el año, ¿sí? En cambio aquí hay que sacarle lo mejor a este tipo de cosas y creo que esa es una de los grandes desafíos y de las grandes apuestas que nos ha dejado este punto de estas nuevas realidades y virtualidades. Muchas gracias. Gracias, doctor Alexander Rubio. Tenemos una pregunta también para el doctor Enrique Bambosi, una pregunta también doble y que tiene que ver con cómo considera usted que se han contenido a los cuerpos docentes en esta situación. Por un lado, usted que está relacionado a la docencia universitaria en todos los niveles educativos, y qué rol han tenido las familias en este proceso, ¿no? Porque muchas veces los padres se han convertido en docentes, aunque no son docentes, cediendo tiempo de otras actividades para completar esa formación, sobre todo por ahí no al nivel universitario, pero sí a nivel secundario. Entonces, ¿qué rol han tenido las familias también en estos procesos de virtualización de la educación? Qué lindo disparador para reflexionar, ¿no? En primer lugar, estamos hablando de, primero ha sido un gusto escuchar a Alexander, a Héctor, a Raquel, ¿sí? Estamos hablando dentro del macrosistema educativo de un ámbito obligatorio y de otro ámbito que no es obligatorio como la universidad, más allá de que estemos hablando de educación pública. Eso como una primera distinción. Voy a contestar con algo que leí hoy a la mañana, un mensaje que decía algo así. Si algún estudiante no entrega las tareas o no las entrega a término, podemos hipotetizar que ese estudiante está en una familia sin trabajo, que quizá en esa familia hay alguien enfermo, que quizá en esa familia, en Córdoba, haya estado atravesado, afectado por los incendios. Creo honestamente que si antes hubiéramos permitido a los estudiantes llevar los celulares, por ejemplo, a clase, y algún docente hubiera dicho, para mañana quiero que todos vengan con un celular, hubiéramos anticipado una situación donde Juan, María, no iban con celular, porque le hubieran dicho al maestro, a la maestra, yo no puedo venir con celular, porque en mi casa hay un solo celular.
O que quizás se hubieran encontrado en esa escena educativa con Juan, con María, que van con celular, pero que ese celular no tiene los datos. O se hubieran encontrado con ese celular de Juan y María, que la actividad que le proponían los docentes, las docentes, no era el dispositivo para alojar esa aplicación que se necesitaba. Yo creo honestamente, como todos mis colegas que me precedieron en el uso de la palabra, que la gran oportunidad de esta pandemia es que nos permitió ingresar al mundo de la vida de nuestros estudiantes. Y nuestros estudiantes ingresaron a nuestro mundo de la vida. Como dijo Héctor, no va a ser igual la nueva escena educativa, no va a ser igual en ningún ámbito del sistema educativo, pero creo que no va a ser igual siempre y cuando pongamos en el centro de la escena escolar el mundo de la vida de nuestros estudiantes y de nuestras estudiantes, que no tienen conectividad, que tienen problemas de conectividad. Por supuesto, las familias han hecho un trabajo titánico, convirtiéndose en tutores, en docentes, en acompañantes, en mediadores, sin los cursos que nos pone aquí nuestro colega Alexander. Han mediado un conocimiento en sectores vulnerados sin ninguna capacitación pedagógica. Los docentes hemos llevado adelante las escenas educativas tampoco sin mucha capacitación pedagógica. Hemos recibido capacitación, hemos diseñado capacitación, pero como dije en mi presentación, todas las respuestas educativas son necesarias, pero no son suficientes. Entonces creo que en algún punto la comunidad docente ha sido acompañada, siempre quedan cosas para hacer en este proceso de acompañamiento, de virtualización de la educación superior, y creo también que en la nueva realidad educativa, poner en el centro el mundo de la vida de nuestros estudiantes va a hacer que generemos propuestas socioeducativas pertinentes. Muchas gracias, doctor Bambosi. Última pregunta, porque ya se va haciendo la hora de cierre. Pueden contestar por ahí un poquito cada uno, como una reflexión final, porque ya estamos medio en hora. ¿Consideran que la pandemia ha sido una oportunidad para la unión de los sistemas universitarios latinoamericanos? Por ahí podría empezar el ingeniero Ayaza. Y ya tengo la respuesta de Enrique, que lo veo asintiendo con... Si esta pandemia no deja por lo menos un aporte a la unión, un aporte al sentido común, una revalorización de la presencia del Estado y que tomemos conciencia de que nuestra fuerza como seres humanos no es infinita, no habremos aprendido nada. Tal cual. ¿Alguno más que quiera hacer algún aporte o algunas palabras de cierre de los cuatro expositores? Muchas gracias. Sí, básicamente que considero que es en este momento ese caos, esa pandemia, al menos en el sector educativo, nos ha hecho generar lo que yo llamaría un tejido conectivo, una acción tisular educativa. Tanto así que, vuelvo y reitero, estamos hablando aquí Uruguay, Argentina, Colombia, muchos países, hemos logrado hacer ejercicios de interlocución latinoamericana que en la presencialidad hubiesen casi que sido imposibles. Aquí lo hemos logrado y se han gestado uniones de red. Eso yo lo rescato muchísimo. Entonces, mi palabra final es: no perdamos la capacidad de inspirarnos, de sorprendernos, de transformar desde la educación, y nunca perdamos la pasión, porque eso es lo que transforma desde la educación nuestras diferentes realidades. Un gran abrazo desde Bogotá. Muchísimas gracias a todos los expositores, al ingeniero Héctor Ayaza, a la licenciada y maestranda Raquel Schettini Castro, al doctor Alexander Rubio Álvarez y al doctor Enrique Bambosi por participar en este primer conversatorio de la Red Latinoamericana COMEDI, que ha coorganizado conjuntamente con la UTN y la Universidad Provincial de Córdoba. Agradecerles nuevamente y bueno, los esperamos en el próximo conversatorio del jueves que viene. Va a cerrar la licenciada Evelyn Minosi. Buenas noches a todos.
Agradecemos la presencia de autoridades y público en general e invitamos a la próxima jornada que se va a realizar el próximo jueves 8 de octubre a las 18:30. La temática a desarrollar será contemporánea, disrupción e impacto social, con la presencia de la licenciada Raquel Krauchik, el ingeniero Benzoro y el doctor Mario Chávez Campos. Muchas gracias, que tengan buena noche.